Bueno, pues muy buenas a todos. Gracias por venir en este día lluvioso madrileño. Soy Enrique Vasallo, profesor del Bootcamp de Data Analysis desde hace unos meses. Y vamos a ver. Bueno, lo que sí que primero quiero deciros es que si tenéis, tanto vosotros como la gente que está viendo la presentación de manera online, que si necesitáis preguntar cualquier cosa o tenéis alguna duda o no queréis saber algo específico de lo que os cuente, que me lo digáis, que no hay ningún problema. Y así, en vez de estar unos 40 minutos hablando yo, cambiamos un poquito de información. Entonces, Data Analytics Bootcamp. Vamos a ver 4 puntos. Introducción y objetivos, herramientas que se utilizan en el Bootcamp, contenido que tiene el Bootcamp y los puntos fuertes del programa y por qué lo recomendamos y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Bueno, primero, introducción y objetivos. ¿Cuál es el propósito de este Bootcamp de análisis de datos? Lo primero, formar a profesionales en el ámbito del análisis de datos. Perdona, ¿quieres que te mueva la esta? ¿Seguro? ¿Ves bien? Sí, veo bien. Vale. Formar a profesionales en el ámbito de los datos. ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Cuáles son los objetivos que tenemos? Los objetivos del Bootcamp, además de que aprendáis muchísimas cosas en un tiempo muy reducido, es enseñar habilidades técnicas y conceptuales, fomentar el pensamiento analítico, esto es muy importante si vais a dedicaros al mundo de los datos, y prepararos para el mercado laboral y todas las opciones que tenéis que se os abren en cuanto terminéis el Bootcamp, ¿vale? ¿Qué herramientas se utilizan en el Bootcamp? Bueno, básico, el lenguaje de programación que se utiliza es Python, ¿vale? No sé si alguno de vosotros, si quieres, te pasamos las diapositivas después, no te preocupes por andar haciéndole fotos, luego subimos la presentación. ¿Alguno de vosotros tiene ya experiencia con lenguajes de programación o cosas así? Python, ¿tú tienes un poquito? Bueno, pues ¿tú también? Python, pues nada. Esto es las primeras semanas iniciación y luego ya a darle fuerte, ¿vale? Bases de datos y consultas, utilizamos el lenguaje SQL, ¿vale? Y análisis estadístico y visualización de datos, ¿vale? Para ello utilizamos tanto herramientas propias de Python, librerías propias de Python, como también Power BI, que no sé si lo conocéis, Power BI, para análisis de representación de tablas dinámicas y pinchas en una gráfica y se mueven el resto de gráficas y todo eso. Y luego Exploratory Data Analysis, que es herramientas de estadística que nos permiten apoyarnos en las matemáticas y la estadística para fundamentar las hipótesis que tenemos nosotros frente a los datos, ¿vale? Es decir, yo tengo una hipótesis de estos datos me quieren decir algo, pero lo tengo que sustentar estadísticamente o tengo que poder probar, ¿vale? Entonces, esas son las herramientas que se van a ver. Otras herramientas que vamos a utilizar, entornos de Azure, que no sé si conocéis, las grandes clouds que hay actualmente, pues Azure, AWS, Google Cloud, todo esto, pues bueno, nosotros vamos a trabajar en los entornos de Azure, ¿vale? Y Jupyter Notebook, que es la base, lo que vamos a trabajar siempre, que es esos cuadernos programáticos con Python que nos permiten ejecutar todo nuestro código y como si fuese cuando haces un cuaderno a mano y a papel, que vas haciendo una fórmula y unos resultados, pues Python te permite hacer Jupyter Notebooks, que es un poco similar. Pues compaginar tanto programación como texto para ir haciendo un esquema de tus resultados, unas tablas, unas gráficas y a partir de ahí programar con ello, ¿vale? Y vamos a ver GitHub también como repositorio donde almacenar nuestros proyectos, ¿vale? ¿Cuál es el contenido temático? Vale, pues como ya os he dicho, aparte de Python y todo eso, vamos a ver análisis exploratorio de datos, que nos va a ayudar a la comprensión y a la limpieza de datos y a analizar mediante estadística esos datos, ¿vale? Vamos a visualizar los datos creando gráficas, tablas, gráficas de todo tipo, gráficas que sirven para una cosa pero no sirven para otra. Vamos a aprender por qué esa gráfica sirve para representar ese tipo de datos, cómo entender esas gráficas
no solo dedicarnos a dibujarlas, ¿no? Sino entender en profundidad por qué estamos eligiendo ese tipo de gráficas. Análisis estadístico, vamos a hacer inferencia estadística, pruebas de hipótesis, regresión y vamos a ver aprendizaje automático y análisis predictivo en el último módulo del bootcamp, ¿vale? Esto nos va a permitir poder, mediante la utilización de algoritmos y modelos, vamos a poder hacer previsiones con los datos que tenemos, ¿vale? Y bueno, vais a tener que hacer proyectos de módulo después de cada módulo en el que expliquéis todo lo que habéis aprendido durante el módulo con un proyecto que será personal los primeros y será por grupos el último y tenéis que exponerlo delante del resto de compañeros y decir por qué vosotros consideráis que lo que estáis exponiendo es como estáis exponiendo, ¿vale? Y todo eso aplicando todas las técnicas que habéis ido aprendiendo en el bootcamp. Puntos fuertes del programa. Bueno, está feo decirlo nosotros, pero profesores experimentados y conocedores del campo de análisis, del análisis de datos. La verdad que bastante buenos profesores hay en el no lo digo por mí, sino por el resto. Enfoque práctico. Todo lo que vamos a dar es teoría, pero va a estar acompañada de práctica. Es decir, hay tanto horas de teoría como luego horas para poner en práctica todo lo que hemos dado en clases anteriores o en esa misma clase de práctica, de teoría. Proyectos y ejercicios, lo que os estaba contando antes, que vais a poder trabajar vosotros en un proyecto, cada uno, o en situaciones reales de trabajo. Por eso hemos implementado ahora que los proyectos sean el último en grupo, porque normalmente en el trabajo, en la vida, no se trabaja de uno en uno, sino que se trabaja en equipos, ¿vale? Otro punto fuerte del programa es networking y conexiones con la industria. Upgrade se compromete a conectaros y tiene colaboraciones con diversas empresas del sector. Luego creo que va a haber, me han dicho que igual había alguien del sector que nos iba a poder hacer un comentario de qué tipo de perfiles están buscando ellos en su empresa, ¿vale? Entonces, y luego hay Hiring Days, que es que empresas del sector buscan a personas recién salidas del bootcamp o que están a puntito de terminar el bootcamp para incorporarlos en sus empresas, ¿vale? Entonces, esos son un punto bastante fuerte porque estáis aquí para hacer algo que os enseñe y bueno, que os ponga a trabajar directamente, ¿no? Aparte de todo esto de networking y conexiones en la industria, también hay apoyo en la búsqueda de empleo. Es decir, que si con los Hiring Day y con las conexiones no conseguís un trabajo según terminéis, durante los meses siguientes hay un asesoramiento, y durante el bootcamp también una preparación para las entrevistas, os ayudaremos a elaborar un currículum que sea atractivo y con los puntos que necesitáis para que que no lo desechen así sin más según les llegue al inbox de la empresa, ¿no? Sino que de verdad podáis hacer engagement con las personas de recruitment y acceso a ofertas de trabajo. Desarrollo de soft skills, que esto es muy importante, la comunicación, cómo comunicáis en vuestros puestos de trabajo. Por eso hacemos que las presentaciones de los proyectos sean con la cámara o bien presenciales o lo que sea, pero delante de todo el mundo para que empezáis a explayaros en la forma de comunicar los resultados y eso es muy importante. Lo vais a necesitar mucho en el ambiente laboral. Trabajo en equipo, lo que os estaba comentando antes, resolución de problemas. Os vamos a dar, este es vuestro proyecto y tenéis que hacer lo que sea. Vamos a estar allí ayudándoos cuando tengáis dudas, pero es trabajo de resolución de problemas como en el ambiente laboral, ¿no? Y gestión del tiempo. Esto, no sé, si venís para el part-time o para el full-time, pues en uno tenéis más tiempo porque es más prolongado el tiempo y si es el full-time son 2 meses a saco. Entonces, también dependiendo de cómo os lo planteéis y de cuál escojáis, pues vais a tener una gestión del tiempo que vais a tener que compenetrar con el trabajo, vais a tener que compenetrar con la familia, todo este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, os vais a tener que saber gestionar para poder llegar a los resultados como vosotros empresa. En el mundo, si tú buscas data, lo que sea, en Google te saldrán diferentes puestos
pero que no los verás nunca otra vez repetidos los nombres, ¿vale? O sea, cada empresa los llama de una forma, consideran que una cosa es, ocupa este cachito del rol en su empresa y esta otra. Entonces, muchísimos nombres, pero para lo que a nosotros nos interesa ahora, porque es lo que se va a ver en el Bootcamp de Data Analytics, vamos a ver un poquito de uno, un poquito de otro y sobre todo centrados en Data Analytics, ¿vale? Pero entonces vamos a ver qué diferencias hay entre cada uno de ellos, qué habilidades y qué herramientas se necesitan y el enfoque que vamos a ver en el Bootcamp. Vale, Data Science. El objetivo principal es, exacto, creación de modelos predictivos, ¿vale? Para hacer esto se combinan técnicas de estadística, de programación y conocimientos específicos en el ámbito de estudio en el que estés trabajando, ¿vale? El resultado de todo este trabajo es apoyar la toma de decisiones mediante modelos de Machine Learning, modelos predictivos, ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, es más enfocado a Science, ¿vale? Es más enfocado a la parte matemática, a la parte de cómo puedo predecir el pasito siguiente con los datos que tengo del pasado, ¿vale? Data Engineering. Los Data Engineers se encargan de garantizar la eficiencia y la calidad de los datos, cómo guardarlos, cómo mantenerlos, todo este tipo de cosas, ¿vale? Se centra en el diseño de sistemas y arquitecturas, construcción y mantenimiento, manejo y procesamiento de grandes volúmenes de datos, ¿vale? Si os gusta el Big Data, pues esto también puede ser un camino, ¿vale? Resultado es que tienen los datos listos para su análisis, ¿vale? Y ahí es donde entramos nosotros, Data Analytics. El objetivo principal es proporcionar la información sobre el pasado y el presente, ¿vale? Nosotros nos quedamos en cómo estamos hoy y qué es lo que cómo hemos estado, mediante gráficas y todo eso. Data Science hace el pasito siguiente de cómo llegaremos a estar, pero nosotros nos quedamos en el hoy, ¿vale? Y analizamos patrones, tendencias e información útil que nos dan los datos con los que trabajamos, ¿vale? Y el resultado es la mejora en la comprensión y la toma de decisiones de nuestra organización, de nuestra empresa, de si tengo humedad en casa y le pongo 2 sensores a mi habitación y extraigo esos datos de cómo tengo la humedad y la temperatura en mi casa y de cómo cambio si abro la habitación más tiempo o menos, que eso es lo que hice yo. Yo me dediqué a hacer eso mientras hacía el bootcamp, ¿vale? Yo compré 2 sensores y dije, bueno, ya que sé análisis de datos, voy a ponerme a hacerlo. Entonces, si nosotros tenemos un problema y podemos sacar datos, pues cómo podemos resolver, cómo podemos entender más de ese problema con las herramientas que nos está dando el bootcamp. ¿Okay? Herramientas y habilidades específicas de cada uno de ellos. Vale, Data Science, Data Engineering y Data Analytics, lo común son los datos. Entonces, va a haber muchas cosas en común, pero unas cosas van a ser diferentes en cada uno. Entonces, Data Science y Data Analytics es lo que más está en común, ¿vale? Data Engineering, pues también, pero no tanto, ¿ok? Data Science, lenguajes de programación como Python y R. Python, ya he visto que algunos de aquí sabéis. R, no sé si lo habéis trabajado alguna vez, pero es un software más específico de análisis estadístico que se utiliza mucho en universidades, ese tipo de cosas, ¿vale? Aprendizaje automático, estadística avanzada, hay que saber muchas mates, visualización de datos, habilidades de comunicación, porque esos resultados que nosotros tenemos también hay que poder transmitirlos a la gente, y conocimiento del dominio de la industria, ¿vale? Fuertemente conocer cómo está la industria en ese sector para poder tomar las mejores decisiones con los datos. Data Engineering, lenguajes de programación, Python, Java y Scala, bases de datos que pueden ser relacionales como SQL o no relacionales como MongoDB y otras, sistemas de procesamiento de datos en tiempo real, lotes y arquitecturas de datos y almacenamiento en la nube, ¿vale? Si os gusta todo ese tema, el camino es el Data Engineering. Podéis pasar de Data Analytics a Data Engineering si os interesa, pero, ¿vale? Y Data Analytics, lenguajes de programación, aquí no vamos a ver nosotros R, vamos a quedarnos en Python. Herramientas de análisis de datos, vamos a ir un poquito más allá de lo que vería un científico de datos. El científico de datos se quedaría en las gráficas que puede sacar con Python y nosotros vamos a ir a herramientas de Excel, Power BI, o Tableau. Muchas empresas utilizan Power BI para hacer sus dashboards de los resultados y todo eso.
¿vale? SQL necesitamos ver porque necesitamos hablar con las bases de datos. Entonces, para extraer los datos o para guardar los datos necesitamos saber SQL. Entonces, por eso tenemos una parte también de Data Engineering, ¿no? De esa parte de cómo almacenar los datos y cómo extraer esos datos. Estadística descriptiva ya no es estadística avanzada, es descriptiva. Lo justo y necesario para saber que los resultados que estamos obteniendo no es un disparate, sino que tienen un fundamento medianamente matemático, ¿vale? Y habilidades analíticas de interpretación de datos, que viene de la mano con la estadística descriptiva, con ese pensamiento crítico que vamos a ayudar a desarrollar, y comunicación de resultados. Enfoque del bootcamp en cada perfil. Ya os he dicho que vamos a ver técnicas de aprendizaje automático y modelo predictivo, por eso tenemos un poquito de Data Science. Tecnologías de base de datos, por eso tenemos un poquito de Data Engineering. Y los que hemos comentado de habilidades de programación, análisis estadístico, visualización y comunicación de lo que necesitamos para ser analistas de datos, ¿vale? Entonces, vemos un poquito de todo, pero sobre todo vemos cosas de analistas de datos. Pero si haces el bootcamp de análisis de datos y resulta que te gustan mucho los modelos predictivos y te gusta eso, pues con poco que estudies tú, podrás entrar de junior, de data science o lo que sea. Si te gusta muchísimo, muchísimo el Big Data, pues yo tengo compañeros que terminaron el bootcamp y se metieron a Big Data, ¿vale? Entonces, que sepáis que si entráis en el bootcamp y descubrís que os gusta una parte más que la otra, pues hay oportunidades y salidas porque se ven no todas las herramientas, pero sí que se ve lo suficiente como para que a partir de ahí vosotros os lo curréis y consigáis sacarlo. ¿Por qué estudiar análisis de datos como profesional? Bueno, ¿por qué? Porque cada día hay más datos. Entonces hay alta demanda de profesionales de análisis de datos. Alta demanda quiere decir que si antes en un restaurante se apuntaban las comandas en una servilleta y te hacían la cuenta, ahora está todo informatizado. Y si ese restaurante quiere sacar conclusiones de cómo le ha ido en su vida y tal, pues igual contrata a un analista de datos freelance y tú puedes estar ahí, ¿vale? Entonces, igual no trabajas en una empresa, pero trabajas de freelance, ¿vale? Porque hay oportunidades por doquier. Y porque se necesitan analizar y comprender esos datos, ¿vale? Todo el mundo, todas las personas que tengan interés en saber más de algo, trabajan con datos, con los datos de ese algo. Entonces, a partir de ahí, ¿dónde podemos trabajar? Salud, finanzas, tecnología, marketing, logística, pues llegar a ingeniero, pues llegar a, o sea, perfiles que se buscan, todos los perfiles, que le interese saber más sobre el mundo de los datos. Tú has dicho que eres ingeniero, no sé qué sois vosotros dos, no sé qué eres tú, pero yo era físico. Los compañeros míos, había uno que era de ADE, otro que era una persona que no había estudiado nada relacionado con matemáticas en su vida, pero era buenísimo contando historias con los datos, con lo cual encontró trabajo muy rápido. Aquí cada uno tiene que saber en qué es bueno y fomentar esa parte de creatividad y de hacerlo bien, ¿vale? Entonces, aquí podéis aplicar a todas las industrias que trabajan con los datos desde todos los backgrounds que tengáis vosotros, ¿vale? ¿Y por qué? Porque vais a mejorar en la toma de decisiones y en vuestra eficiencia en la vida también. Vais a tomar decisiones respaldadas en los datos y en la información de verdad. Vais a tener formas de identificar modelos, tendencias y patrones que podéis aplicar en la vida diaria. Podéis llegar a optimizar procesos y recursos porque vais a entender las cosas más profundamente. Eso son cosas que da la programación, que da el pensamiento analítico. Entonces, son cosas que también tenéis que sacar de... Aparte de que estoy estudiando esto para esto, lo puedo aplicar en un montón de cosas en la vida, ¿vale? Y desarrollo de habilidades transferibles, pues lo que estaba diciendo, pensamiento crítico, comunicación de los datos y resultados, resolución de problemas, colaboración y trabajo en equipo. Todo esto son habilidades súper importantes, ya no solo en el trabajo, sino en la vida en general, ¿vale? Y eso en el bootcamp, durante el bootcamp tendréis sesiones específicas de muchas cosas de estas, ¿vale?
Salidas profesionales, bueno, pues roles tenéis de analista de datos, científico de datos de nivel entrada, que es lo que os he dicho antes, analista de inteligencia de negocio, bastante importante también y muy demandado, y especialistas en visualización de datos. Sectores y tipos de empresa, tecnologías y startups, salud, finanzas, banca, retail, sector público, organizaciones sin fines de lucro. Lo que os he dicho antes, podéis ser freelance. Conozco un montón de gente que se dedica a ello de freelance. Perspectivas salariales y de crecimiento en la carrera. Bueno, pues salarios competitivos en comparación con el resto del mundo, ¿no? Tenéis oportunidades de ascenso y especialización rápidas si os los curráis. Si queréis aprender y queréis llegar más arriba, podéis fácilmente. Y alta demanda en el mercado laboral. Eso ya os lo he dicho antes. ¿Y cómo prepara el bootcamp para el mercado laboral? Aparte de la adquisición de habilidades técnicas, analíticas, los proyectos que ya os hemos contado, el networking es lo más importante. Cómo el bootcamp os va a ayudar mediante esos hiring days y ese seguimiento que os van a hacer de los currículums, preparación de entrevistas y todo eso, eso es lo más importante, ¿vale? Y el otro día estaba terminando la presentación y le pregunté a GPT un refrán para un analista de datos y me dijo eso. Quien no se adentra en los datos navega en la ignorancia. Y como conclusión de una charla hecha por una IA está espectacular. Así que pasamos a las preguntas y si alguien tiene, tanto de los presenciales como los que estáis por online, encantado de resolverla o de comentar lo que sea. ¿Cuál es el costo del programa del bootcamp? ¿El perdona? ¿El costo del precio del bootcamp? Eso no lo sé yo. ¿Y qué industria es la que tiene más demanda en cuestión de, digamos, banca, salud? Banca muchísimo, pero la que más no te la sé decir. Pero es que yo, vamos a ver, cuando yo terminé el bootcamp y me puse a echar currículums, de lo que más salía era de banca. Cabify, Uber y este tipo de cosas también busca un montón de gente y salen muy a menudo. Un poco más para data scientists que para analistas de datos, pero empresas es que telefónicas también salen un montón. Telcos, ahí sale mucho. Así que ese tipo de cosas salen. Una pregunta, ¿y la programación, lo que es el código, cuándo entra? Porque quiere decir, por ejemplo, en un bootcamp de full stack donde metes código, ahí también se necesitaría un filtrado de datos, tal, obtención. Tengo un lío, vale. Me lía el cuándo entra el código. El código entra día 1 y se termina el día último. O sea, vas a estar programando todos los días. No, porque no es solo organizarlo. Bueno, por ejemplo, es que no tengo ni idea. Caso práctico. Vale, caso práctico. Estás en tu empresa y te dicen, necesito que me analices este CSV. ¿Qué es un CSV? Un Excel, pero nosotros lo llamamos CSV porque Excel suena muy feo. CSV es un archivo que tiene los valores separados por comas, ¿vale? Comma separated values. Te dan el archivo. No sabes cómo está, lo abres y lo primero que haces es entender qué tienen las columnas, cómo se llaman los nombres. Tiene cualquier cosa. Lo siguiente que es ver qué tipo de elementos y de datos tienen las columnas. Si son enteros, dígitos de coma flotantes, si son strings, cómo son esas strings, si son correos electrónicos, si hay valores faltantes. Todo eso entra dentro del marco del preprocesamiento, que se hace programando, ¿vale? Entonces, tú has abierto ya programando con Python el archivo. Lo has echado un vistazo por encima, programando. Has visto la cantidad de elementos faltantes, programando. Cuando ya has hecho todo eso y ya tienes un overview de los datos, empiezas a sacar el exploratory data analysis. Es decir, empiezo a ver qué tipo de correlaciones hay entre las columnas. Todo esto programando. Eso ya es analytics. Eso ya es... Todo es analytics. Y entonces programación es como que va adelante. Claro, sí, aquí
La programación y el análisis de datos va de la mano. Hasta las gráficas las vas a hacer programando. Por ejemplo, una vez tú limpias los datos, las conclusiones con esos datos también las sacas tú. Sí, claro. A ver, tú sacas... O se lo pasas a otro equipo que ya con lo que tienes decide... Bueno. Tú le puedes decir, mira, los datos dicen esto. Ahora, las conclusiones que tú saques o el modelo de negocio que tú quieras aplicar con estos datos o tal, eso es cosa tuya, pero los datos dicen esto. Y es donde tú tienes que llegar. Objetivos, exacto. Luego, el de departamento de finanzas y tal, hará lo que él quiera con esos datos objetivos y engañará como quiera a quien quiera, ¿vale? Pero tú dices, los datos dicen esto, yo te paso a ti la pelota. No sé si escuché bien, el Python ¿Sí? sería el lenguaje el lenguaje que se utilizaría en y el único. análisis, o JavaScript también, no, algún otro lenguaje. Python. Es el lenguaje estrella en análisis de datos, machine learning, IA y todo eso. ¿Y eso por qué? En plan... Pues porque es así la industria. No es que sea el más sencillo, sino que es el más fácil de implementar rápidamente y esas cosas, ¿sabes? Vale. Java y todo eso, mejor para hacer para código de frontend y ese tipo de cosas. Pero Python para análisis de datos, ciencia de datos, todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial y tal. Entonces, pues la parte de programación también no se dificulte tanto, ¿no? Porque Python es uno de los lenguajes más sencillos, ¿no? Se podría decir. Es de los lenguajes más cercanos al lenguaje natural con el que hablas tú. Entonces es por eso más sencillo de aprender y de entender. Si te dan un bloque de código y sabes lo que quieren decir 4 palabras específicas de Python, más o menos puedes entender lo que dice ese código o lo que hace ese código. Si ese mismo caso lo pasamos a otro lenguaje de programación, igual te cuesta más si no sabes nada de programación ni de lógica de programación ni nada. Pero por eso Python es más amigable a la hora de entrar. No debería ser algo que nos asuste, ¿no? A la hora de pensar en programación. No, todo depende, a ver, un poco también de tu background, de si has hecho algo en tu vida más técnico o más relacionado, o tienes la forma de pensar un poco más aproximada a cómo se piensa en programación, te va a resultar más o menos sencillo. Si vienes de derecho y no has hecho nunca nada de esto, pero simplemente piensas bien cómo se piensa en programación, igual no tienes ningún tipo de problema. Si tienes la lógica, no tienes por qué tener problema con eso. Si al final es aprender un idioma. ¿Vale? Pregunta a Richard online. Sí, dime. Si podéis indicar un ejemplo real de Data Analytics en una empresa de servicios. ¿Qué te refieres con una empresa de servicios? Por ejemplo, IBM es una empresa de servicios. Nosotros prestamos servicio y prestamos servicios a los clientes. Nosotros, por ejemplo, esta mañana mi jefe me ha dicho, Quique, necesito que analices este conjunto de datos. Lo que pasa es que no te puedo decir qué conjunto de datos es, ni de qué eran, ni de... ¿Vale? Pero bueno, era un conjunto de datos que nos ha dado Orange, que no tenían muy claro por qué no les estaba funcionando. ¿Vale? Entonces yo me he puesto a preprocesar, me los he limpiado todos, he visto todos los datos faltantes que tenían. No eran datos que se pudieran sacar gráficas ni nada, porque eran tablas de palabras, ¿vale? Y de frases. Entonces, todo ese tipo de preprocesamiento del lenguaje natural también es una rama del análisis y del machine learning. El lenguaje natural, de cómo las máquinas pueden entender el lenguaje para nosotros sacar... Por ejemplo, hay un proyecto que se hace en el Bootcamp que es de Airbnb, ¿vale? Airbnb en diferentes ciudades del mundo. Airbnb tiene la base de datos pública. Entonces, tú puedes coger los datos de los años anteriores y analizarlos, ¿vale? Y puedes ver los comentarios que han dejado en los diferentes alojamientos, la gente que se aloja en los alojamientos. Bueno, pues si tú mediante el procesamiento del lenguaje natural procesas todos esos comentarios, puedes ver como un semáforo de satisfacción de cuán bueno o malo es ese alojamiento con respecto a las opiniones de la gente. Eso lo puedes hacer
pues, con las reviews de los restaurantes a los que vas en TripAdvisor o con estadísticas en Twitter de cómo se está siguiendo un trending topic o lo que sea. Todo eso es análisis de datos y ciencia de datos. Entonces, todo lo que hay en el mundo ahora mismo son datos. Y nuestro trabajo es sacarle el mayor provecho posible a ellos y sacar negocio. Y precisamente, no sé si sabrás responder a esto, pero por ejemplo la ética, dentro del mundo de los datos, que a mí por ejemplo lo que más me raya, por así decirlo, cuando traspasas la línea de la ética, hasta dónde puedes sacar y con qué finalidad quieres sacar esos datos. Pues lo primero te la pones tú y lo segundo, a partir de ahí, lo que te digan en tu empresa. Pero yo la ética la tengo clara con lo que haga, con los datos con los que yo uso. Pero tengo la mía. Otra gente tendrá la suya. ¿Y cómo se...? Bueno, no sé si respondía... Sí, le pregunté. Vale. Pero practicamos con listas, digamos, de datos públicos. Públicos sí, porque son datasets que puedes llegar a encontrar en Internet. Ejemplos, como tal, pues el dataset del Titanic, el de Airbnb, dataset de las películas de Netflix, creo que también hay uno. La API de Rick y Morty la utilizamos una vez para enseñar qué son las APIs. Hacemos web scraping también, que es scrapear las webs que están públicas para extraer los datos de forma programática. Es decir, programando mediante Python podemos conectarnos a las webs para extraer todos los datos que tienen dentro. Y luego en el proyecto final, el dataset que tú quieras para estudiarlo tú, ¿vale? Yo hice uno sobre el catálogo Hiparcos de estrellas del satélite Hiparcos que se lanzó en 1980 y tantos y que había hecho un survey de las estrellas de la Vía Láctea. Y como a mí me gustan esas cosas, pues me descargué los datos y lo analicé, ¿vale? Pero otra gente pues hizo uno de juegos, un colega mío que fue espectacular, de juegos que estaban en Steam, y otro hizo de alquileres en Madrid y otro, ¿sabes? Todo lo que tú quieras. Y te vamos a dar nosotros las webs del Gobierno de España donde puedas sacar los datos públicos, el de Europa, Kaggle, GitHub, todos los sitios donde se alojan este tipo de datasets. ¿Vale? Creo que tenías una. Sí. Por lo menos con todo el tema de data, al menos como yo lo veo, trabajando directamente para una empresa, pero a nivel como autónomo, también, o sea, también ¿qué haría como freelance? O sea, como freelance, ¿qué haría? O sea, echarte... montar una empresa de data, o sea, algo que tú puedas ofrecer un servicio. Sí, también. O sea, hay empresas pequeñas que no tienen un departamento de datos y contratan, la tienda de la esquina puede contratar a un freelance para que le coja todos los Excel de hace 10 años y sacarle conclusiones de eso, o montarles un dashboard automatizado en el que tú tengas, se me ocurre, yo qué sé, de las ventas del día, eso todos los días tú como cliente, como dueño de la empresa, has contratado a un freelance que te dice, mira, dale a este botón, se automatizan todo el lanzamiento de datos, va a un repositorio, a una base de datos, se procesan porque tú lo has automatizado y eso se te pinta al día siguiente o se te pinta en un dashboard y tú puedes ver en tiempo real cada día cómo han ido tus ganancias y tus cosas, todo eso, ¿vale? Todo eso lo puedes llegar a montar tú, vale, como freelance. Tengo dos preguntas más. ¿Eso sería como una especie de programa que harías tú? ¿Perdona? ¿Sería como una especie de programa que harías tú? Sí. Como, sí, ¿no? Sí. Lo programarías tú para que ya lo tenga directamente esa empresa, ¿no? Exacto. Ya luego desaparece de ahí, ¿no? Bueno, depende de... Nunca he sido freelance, ¿vale? Pero yo creo que no puedes llegar a desaparecer en 1 o 2 meses, ¿vale? Porque pueden salir un montón de fallos en muchos sitios, entonces, y puede dar muchos problemas y tienes que tener un seguimiento. Entonces, no sé cómo va el mundo freelance ni cómo lo hacen los data analistas, los analistas de datos freelance. Pero sé lo que haría yo, que sería un seguimiento continuado en el tiempo para ver que todo sigue funcionando y esas cosas, ¿vale? Pero sí,
La otra pregunta era, como absolutamente todos son datos, como no lo dijiste, ¿dónde ves tú que se rentabiliza más este trabajo? En plan, ¿en qué sector se le puede sacar más provecho que en otro? En plan, ¿dónde verdaderamente tienen más potencial esos datos? ¿Qué es provecho para ti? Que se pueda capitalizar a su máximo, ¿Sí? y también que tenga, pues, más importancia. No es la misma importancia en una farmacéutica ese análisis de datos, ¿no?, que para una inmobiliaria de qué tanta demanda de ventas hay en ciertas zonas, cosas así, ¿no? Pero la rentabilidad es para ti. Sí. Pues hazte el mejor. Eso es. Ya está. Da igual. Si eres el mejor, da igual con qué datos trabajes. Te van a pagar por ser el mejor. Y los datos son datos. Son fríos y tú los coges y los utilizas y los procesas y los haces. Y da igual si a ti te dan el dato de las palabras que me han dado a mí y las frases que me han dado a mí esta mañana de mi cliente, que no tenía ni idea de qué es su negocio ni nada, lo he hecho, o a la semana siguiente te dan otra cosa de otra empresa diferente y lo haces. Tú sé bueno en lo que haces y te pagarán bien. Y aquí en España te van a pagar hasta aquí, pero sales de España y te van a pagar hasta aquí, haciendo el mismo trabajo. Entonces, eso puedes trabajar desde España en remoto, puedes hacer un montón de cosas para que te paguen bien. Y con la experiencia que tú vas manejando, sé que hay un proceso para analizar la data. Y programas como Data IQ o Data Robot, o sea... No los he usado. Okay. No Como los que uso. te ayudan a hacer análisis exploratorio ya automatizado. Hay librerías ya propias de Python que te... FastEDA, creo que se llama. FastEDA es una librería que si no te quieres dedicar 2 días a hacer análisis exploratorio, import FastEDA report de los datos y te da un reporte de los datos en 2 líneas. Y a partir de ahí ya tú con eso ves por encima cómo están esos datos y todo eso para luego ir a atacar donde a ti te interesa atacar de lo que te interese de esos datos. ¿Sabes? No vas a perder el tiempo en limpiar las columnas de la seguridad social en un dataset de venta de casas, porque no te interesa el número de seguridad social de la persona que compró esa casa. Te interesa saber por cuánto la vendió, cuánto la ha comprado, no sé qué, ¿sabes? Te interesa esa parte. Entonces, si los datos de seguridad social están llenos de valores nulos, con un FastEDA que lo haces con una línea, pues puedes saber si esto te interesa perder el tiempo ahí o no, o centrarte más en una cosa. No sé, estoy hablando así a bote pronto, ¿vale? Pero ya hay librerías propias, igual que esas aplicaciones que tú dices, que te ayudan en tu trabajo para ello. Lanzado último online que me han preguntado, sobre todo me lo preguntaba Alberto, experiencia previa a tener en Python antes de empezar. Ninguno. Nosotros, antes de empezar el bootcamp, se da un pre-work, que es ahora mismo no recuerdo cuántas lecciones son ni nada, pero es todo lo que necesitas saber de Python, matemáticas y un poquito de estadística para que el día 1, cuando yo empiece a enseñarte lo que son las listas de Python, las variables, no sé qué, tú ya vengas con los conceptos aprendidos de casa y solo tenga yo que resolverte todas esas dudas haciendo un repaso del pre-work, ¿vale? Y a partir de ahí, a seguir. Entonces, conocimientos ninguno, no es necesario ninguno. La presencia también. ¿Todo ok? Muchas gracias, Enrique. A vosotros, encantado.